En el año 1913, el entonces presidente argentino Sáenz Peña se dirigía al Congreso de dicha nación en los siguientes términos: la República está en paz, ninguna nube empaña los horizontes, ningún conflicto amenaza interrumpir las armonías de nuestro engrandecimiento. La libertad avanza en cada nuevo comicio como un jalón orientador de la vida democrática. Es un hecho que los ciudadanos votan, las rentas crecen sin mermas ni filtraciones. El comercio exterior marca cifras no alcanzadas en la historia de nuestra economía. Cada corriente inmigratoria supera a las anteriores, las industrias valorizan los productos del suelo, los cultivos se dilatan y el oro afluye como no lo hizo jamás por virtud de nuestra potencialidad. Paz, derechos, garantía, actividad republicana, instituciones, producción, riqueza. Tal es el cuadro que los hechos atestiguan y la estadística confirma. Por otro lado, Simón Kuznets, economista galardonado con el Premio Nobel en el 71, señaló: existen 4 clases de naciones: países desarrollados, países en desarrollo, Japón y Argentina. Japón representa un caso de excepción por su capacidad de reconstrucción y desarrollo desde la situación de extrema dificultad en la que se hallaba luego de la Segunda Guerra Mundial. En el otro extremo, Argentina evolucionó desde una posición aventajada hacia un declive de sus variables económicas. Los paraguayos estamos sintiendo hace ya un tiempo la degradación sostenida de las variables socioeconómicas de un país vecino, hermano, y donde viven más de 1 millón de compatriotas y sus descendientes. ¿Es Argentina un espejo para mirarnos? ¿Hay en Argentina algo para copiar o para no copiar? ¿Es Argentina un país con instituciones sólidas e incorruptibles? ¿Es Argentina un país con una clase política honorable? ¿Es Argentina un país donde se fomente y valore la cultura del trabajo para salir adelante? ¿O un país donde la especulación financiera hace y deshace millonarios? ¿Es más importante la agenda ideológica en Argentina? ¿El aborto legalizado ha aportado en la construcción de un consenso hacia un mejor modelo económico y social? ¿O ha ensanchado la brecha? ¿Tiene sentido abrir nuevos frentes ideológicos cuando la pobreza llega ya al 50% de la población? De todo esto vamos a hablar en profundidad con Nicolás Wiñaski, nuestro invitado recurrente, quien esta vez se convierte en nuestro invitado principal. Volvemos con Nico Wiñaski, nuestro invitado de hoy. Todos saben que nos encantaría tenerlo aquí, pero está imposible ir y venir de Argentina, cuarentenas, además. Estamos haciendo algo que muy poca gente hizo. Estamos entrando a la casa de Nicolás Wiñaski. Normalmente él entra a la casa y la vida de la gente. Hoy estamos entrando a la casa de Nicolás Wiñaski. Un honor, un gustazo. Mucha gente nos escribe, Nico. Nos pide saber más de vos, nos pide que te extiendas más. Entonces hoy vamos a hacer un programa solo con vos. Y como yo decía antes, vamos a tratar temas desde tu vida, tu profesión, tus inicios, tu esplendor hoy, porque sos el periodista de investigación del momento de Argentina. Me encantó, hace poco hiciste un programa tratando de definir con la gente de la calle qué es el peronismo y hasta ahora me quedé yo confundido. Me parece simpático. Pero hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero la más importante es la Argentina. ¿Por qué nuestro hermano vecino? Hoy leía que en 1920 el salario medio en Argentina era 80% más de lo que se ganaba en París. Y hoy seguramente es al revés, lastimosamente. Entonces, Nico, bienvenido. Exacto. Primero, me puse traje para estar a tono contigo. Bueno, no es para tanto. Uso siempre traje, me gusta mucho. Lo que pasa es que esa es otra característica de los argentinos, en mi opinión, como ustedes descienden de Italia, de España, de la moda de Europa, están siempre ahí bien empilchaditos. Yo me voy a sentar
porque como va a ser una entrevista entera, un Bueno, programa entero contigo, seguramente me voy a cansar si me quedo de pie. No tengo tu gimnasia quedarte de pie todo el programa. Yo estoy empezando en esto. yo tampoco, Bueno, contanos, Bueno, Nico, qué pasa a partir de 1913, la primera crisis que aparece en Argentina, un país que estaba abierto al mundo, que tenía un 48% de inversión extranjera directa dentro de su PIB? ¿Por qué hoy ese país que tenía menos de 5% de pobreza tiene un 50% de pobreza? ¿Se puede hacer un análisis de 100 años de Argentina? bueno, es muy difícil, pero mira, justamente tengo acá unas anotaciones. Hay un libro muy interesante de un economista, de un historiador de la economía que se llama Neil Ferguson, que se llama El triunfo del dinero, que habla de la historia de la economía mundial y le dedica muchos capítulos o buenos párrafos a la Argentina, que podría llamar la atención. Entonces que Neil Ferguson justamente marca el año, que vos acabas de decir, 1913, porque dice que la Argentina en 1913 estaba entre los 10 países más ricos del mundo. Su PBI era igual al de Suiza, al de Bélgica y al de Dinamarca. Y después dice Ferguson que la Argentina es la demostración, perdón que lo lea, pero práctica de cómo se pueden dilapidar por la mala administración todos los recursos de riqueza del planeta. Hoy la Argentina obviamente está hundida en la pobreza, 50% de pobres, 6 de cada 10 chicos son pobres, y entre algunas explicaciones, a ver, yo no soy economista, Ferguson cuenta obviamente la mala administración, sobre todo de la inflación, y obviamente de la deuda externa que fue creciendo hasta que, bueno, en la dictadura entre el 76 y el 83 ya creció de un modo muy exponencial y ningún gobierno de la democracia logró resolver ninguna de las tres variables, ni la deuda externa, ni la inflación, y obviamente ni siquiera la pobreza, que está en un nivel de pobreza y de indigencia como hoy. Mirá, otro dato que también anoté. La Argentina está en este ranking de inflación. Primero está Venezuela, 6.000%. Después Zimbabue. Después Sudán. Después Líbano. Ahí está la Argentina. Está casi probablemente en un 80% de inflación. Después Irán. Después Sudán del Sur. Y después Haití. Es muy increíble mencionar este paralelismo, ¿no? En 1913 éramos el país entre los 10 más ricos del mundo: Dinamarca, Suiza, Bélgica, y hoy estamos entre los países con inflación como Zimbabue, Venezuela, que tiene 100.000% de inflación, Irán y Sudán del Sur, que es un país que está completamente atravesado por guerras internas. Es muy complejo, no sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Nico, te escuchamos. Sí, no, es muy complejo tratar obviamente de entender qué fue lo que nos pasó. Podés Muy elaborar, loco, ¿no? querés ensayar, vos sos un hombre muy informado. Yo personalmente estuve leyendo un poquito sobre que hubo una etapa medio de apogeo hasta 1913, después una etapa en la que Argentina empieza a cerrarse al mundo, porque la etapa de apogeo tenía mucho que ver con la libertad económica. Viene el Exactamente. cierre y la industrialización rápida, pero con políticas de sustitución de importaciones. Bueno, y después viene el peronismo y posperonismo, que pareciera ser que es el detonante de una incesante y perenne inestabilidad luego de la ida de Perón, gobiernos militares, bueno, ya sabemos. Entonces, Ujú. lo que nosotros quisimos hacer siempre aquí en Paraguay es entender lo que pasa en un país tan cercano para nosotros, donde viven más de 1 millón de paraguayos, para no repetir los errores y para copiar las cosas que están bien. Entonces, por eso yo te preguntaba este tema de las etapas de Argentina y te decía, bueno, si hoy tuviéramos que definir, ¿fue un error
que Argentina ante su primera crisis reaccionara cerrándose al mundo, poniéndose autárquica, tomando control del Estado de sus recursos naturales y sus recursos económicos? No, a ver, definitivamente, cuando Perón, hay un mito, ¿no? Pero que probablemente sea verosímil, ¿no? Cuando Perón asume su primera presidencia, se dice que estaba asombrado porque no podía caminar en los pasillos del Banco Central porque estaba lleno de oro. Ahora, inmediatamente después, y es muy impresionante verlo, Perón empieza a aplicar políticas que todavía se siguen implementando en la Argentina, como por ejemplo el control de precios. Hoy en la Argentina, para tratar de bajar la inflación, hay funcionarios, el gobierno es una condición bastante complicada, pero bueno, el gobierno está aplicando de vuelta el control de precios, las sanciones a empresas que no bajan el precio de sus productos. Y si uno agarra diarios, porque me ha pasado, tengo una vieja colección de diarios, de tapa de diario de la década 40, 50, uno agarra los diarios de hoy y son casi iguales los temas económicos. Perón dijo públicamente en un discurso, ¿no? Habló de las empresas, la oligarquía, que no frenaba sus precios para sanar. Y hoy está pasando lo mismo. Exactamente lo mismo, control de precios de nuevo, algo que se sabe hace 60 años que no funciona. Entonces la verdad que es como una larga repetición de errores que se buscan para como soluciones en el corto plazo, y no las hay ni siquiera en el largo plazo. Después el enredo, obviamente, con toda la cuestión de cortar las libertades democráticas, que eso también afectó muchísimo, y sectores de la economía que también, que nunca se sentaron como en una mesa, nunca hubo una política de Estado en el país. Siempre se repiten, desde el sector de la economía, desde la política, desde el gremialismo, desde todos los sectores, que tiene que haber consenso, que tiene que haber diálogo, y finalmente nadie se sienta en una mesa justamente para imponer ese consenso. Toda esta gran caída de la Argentina, que después de la dictadura hay un crack muy importante en la época de Alfonsín, ¿no? Donde llegó a haber 6.000% de inflación anual, entrega el gobierno a Menem, después viene la ley de la competitividad, el 1 a 1, termina estallando en el 2001, que fue el gran crack político y económico de la Argentina, con 5 presidentes en una semana, con muertes en las calles. Pero hoy la Argentina está peor económicamente que en el 2001. Y eso tiene que ver con la pandemia, con el confinamiento total durante un año, que hizo que el PBI cayera 10% y que la pobreza subiera como nunca, jamás, al 50%, y sobre todo los chicos, ¿no? 6 de cada 10 son pobres. Y si uno ve hoy a la clase dirigente en qué está trabajando, no está trabajando en eso. Están trabajando en el COVID y en medidas todavía más restrictivas para la economía. Después empezaron a aparecer fenómenos sociales que tienen que ver con la economía nuevos, por ejemplo en el 2001 lo que acá se llama piqueteros, ¿no? Grupos sociales que ayudan en los barrios, que empezaron a cortar rutas, en un principio eran ciertamente como lejanas a la capital federal, hasta que, por ejemplo, en el 2009 a mí me tocó cubrir la avenida de Julio, que es la más importante de la capital federal, y era una gran novedad. Entonces habían cortado la 9 de julio. Hoy la 9 de julio está cortada todos los días, con un gobierno que está gastando cifras multimillonarias en ayuda social y con poca transparencia, ¿no? La verdad que es una situación muy, muy, muy compleja, y obviamente esto hizo subir la pobreza, el narcotráfico, y le dio mucho poder a nuevos actores sociales que son los jefes de los movimientos sociales. Mira, tanto es así que uno de los referentes nuevos, ¿no?, de ese fenómeno se llama Juan Grabois, que es líder de lo que se llama la Confederación del Trabajo
económico popular, acaba de ser nombrado el Papa Francisco como ministro de Social y Ambiente de una de las instituciones más importantes que tiene el Vaticano. Él es amigo de Francisco, pero por el trabajo que hizo con la gente más pobre en la Argentina, llega a ocupar un cargo en el Vaticano. A ver, yo creo que tratar de entender 100 años es difícil. Tenemos claro que hay tres etapas, por decirlo así. Pero lo que siento de tu relato es que, y me sale a mí una pregunta, ¿cómo la Argentina, un país que ha dado, no sé, científicos, deportistas, genios, noveles, cómo la Argentina no pudo encontrar un réfere creíble que siente a la mesa a los actores sociales, religiosos, políticos, militares que tuvieron muchísima injerencia durante 20 años para decir, bueno, somos un país rico, con una gente maravillosa, porque el argentino es el laburador cuando sale a Argentina, es de lo mejor que hay cerebros argentinos en todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue imposible lograr lo que logró de repente Estados Unidos, lo que logró Alemania, países que Japón mismo después de la guerra se sentaron y dijeron, bueno, acá tenemos que salir adelante? ¿Cómo ves vos eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La verdad que no sé, debe ser algo en el ADN argentino. Pensá que hoy, por ejemplo, hay un papa argentino, Messi, que probablemente sea el mejor jugador del mundo, es argentino, uno de los mejores jugadores de la NBA hasta hace poco, ¿no? Y es argentino. Hay como grandes individualidades, pero colectivamente la Argentina está quebrada. Quebrada por lo que acá se llama la grieta, las peleas políticas del oficialismo, de la oposición, que impulsa siempre el peronismo desde el poder, y creo que eso, que hoy está como más claro y más exacerbado, fue pasando a lo largo de los años y mientras hubo mucho diálogo político, tal vez, pero pocas soluciones para las cuestiones, los problemas más concretos de la Argentina, la crisis fue pasando y se llegó a esta situación donde en política el otro no es un rival, un adversario, sino directamente un enemigo que hay que aniquilar. O sea, de los dos sectores, digamos, más radicalizados de la oposición y desde el oficialismo, porque no todo es igual, hay lo que se llama halcones y palomas, hay buena parte de ese sector, y sobre todo Cristina Kirchner impulsa esta política, que es, el otro es un enemigo y hay que aniquilarlo. Por ejemplo, al campo, al sector agropecuario, que es de vanguardia en Argentina, que siempre termina salvando al país por las cosechas y por los dólares que deja después por las exportaciones, y está ahora en una completa pelea con el gobierno porque no se pueden establecer reglas claras. Se dice que no se van a subir los impuestos a las exportaciones, sobre todo de la soja, que es la mayor cosecha que deja muy buena plata al Estado argentino. Se dice que no, después se dice que sí. Hoy el campo, buena parte de los productores están en las rutas o están en asambleas protestando otra vez, como pasó con lo que se llamó acá la guerra gaucha, esta pelea entre el gobierno y el campo durante ya el gobierno de Cristina Kirchner. Y hay también otro fenómeno nuevo, que es los grandes empresarios de la Argentina. Por ejemplo, Marcos Galperi, que creó Mercado Libre, una de las empresas tal vez la que más cotizan en América Latina y la que tiene mayor futuro en el exterior, se fue a Uruguay. Y así pasó con empresarios farmacéuticos, banqueros. Y eso es algo nuevo, porque se está yendo la gente emprendedora y que ha logrado que empresas como Mercado Libre hoy tengan su valor sea más grande que la petrolera nacional, la estatal YPF. Se están yendo a Uruguay por el acoso y la falta de reglas del acoso del Estado
y la falta de reglas en la economía. Y hay otro fenómeno que es que muchos de los hijos de las familias de clase media o de clase media alta, que están viendo que en la Argentina no hay futuro, también se van a estudiar y a vivir al extranjero. Y si eso no se resuelve o no para dentro de, la verdad que no sé cuánto tiempo, la Argentina va a estar todavía más complicada porque se están yendo los jóvenes y los emprendedores. Mira, Gustavo, hay una cosa muy interesante. En la Argentina hoy faltan vacunas, ¿no? El COVID. Y el gran debate es por qué el gobierno argentino no compró más vacunas, y eso es un debate muy válido porque efectivamente se prometieron vacunas que no llegaron. En alguna otra época de la Argentina, como vos mencionaste, donde había premios Nobel, tal vez la pregunta hubiese sido ¿por qué todavía no hay una vacuna argentina? Porque la Argentina la podría haber producido con los científicos de primera línea que tuvo, que ya no tiene. O por qué no se estaría produciendo más esa vacuna. Hoy la Argentina, desde el mundo de vista científico, tiene gente muy valiosa, pero tenemos que comprar vacunas afuera, que digamos en la década del 60 tal vez se hubiese producido acá, o en la década del 50. Pero mucha de esa gente fue perseguida por las dictaduras, por el peronismo, también se fueron al exterior. Mira, voy a decir un poco brutal. El libro de Vargas Llosa, ¿no? Conversaciones en la capital, tiene una pregunta que es extraordinaria, es un poco fuerte, pero es ¿cuándo se jodió el Perú? Y la verdad que responder cuándo se jodió la Argentina es muy difícil. Ahora, definitivamente la Argentina está jodida. Pero, a ver, yo sintiendo un poco lo que dicen los libros, hasta Wikipedia se metió con Argentina, realmente vos encontrás en Wikipedia un resumen espectacular de Argentina desde 1816 en adelante, pero en algún momento vamos a ir a una pausa y te quiero dejar picando dos cosas. El gobierno de Perón, o digamos el peronismo del 49 en adelante hasta el 55 y lo que queda y su vuelta en los 70 y Cámpora al Palacio, Perón al poder, ¿qué significa en materia de degradación o en conquistas? Porque hay mucha gente que dice que hubo conquistas sociales importantísimas durante el peronismo. Y la otra etapa que para mí es una etapa a analizar, Menem. Menem elimina la inflación porque dolariza la Argentina. De alguna manera elimina uno de los problemas fundamentales. De alguna manera cambia deuda o dice no más nueva deuda, sí privatizaciones. ¿Por qué fracasa el gobierno de Menem? ¿Por qué no se queda el menemismo en la cabeza de la gente como sí se quedó el peronismo hace 70 años? Tenemos que ir a una pausa, Nico, pero antes te quiero decir que cuando... preguntas muy fáciles. Tenemos que ir a una pausa. Cuando vuelva, me vas a contestar, pero cuando vengas a Paraguay, te vamos a llevar a conocer Ecovita, un country club único, espectacular, acá a 35 minutos de Asunción, en Nueva Italia. No sé qué practicás vos, básquet, tenis, equitación, fútbol. Hay un restaurante espectacular, seguro que vos y yo somos buenos ahí. Bueno, va a haber y gimnasio, última generación, spa. Aquí estamos todos expectantes de ya la habilitación de Ecovita, un paraíso escondido para toda la familia. Tenés que llamar, no sé si de Buenos Aires vas a llamar, 0986-293-444 o ingresar a la página web que está en el Zócalo. Vamos a un corte y volvemos con Nicolás Wiñaski desde su casa en Buenos Aires. Volvemos a República o Caos. Hoy estamos con Nicolás Wiñaski desde Buenos Aires. Nico, cuando vengas a Paraguay te voy a llevar a pasear en una Rexton Pickup. La mejor, la más confortable, con todas las prestaciones. Vamos a ir al campo, vamos a ir a la ciudad. Es una camioneta espectacular. Yo le digo a todos los que están mirando que coordinen un test drive y comprueben al 0985-752-897. Rexton Pickup, la más confortable.
Le pedíamos a Nico antes del corte que nos ayude a entender el periodo Perón y el post-Perón, que sigue hasta hoy medio nebuloso, y el periodo Menem y el post-Menem. ¿Qué hubo de bueno, de malo? ¿Qué se avanzó, qué se retrocedió en esos dos periodos que para mí son los más emblemáticos que hay en Argentina, hasta que llegamos al periodo pingüino a partir del 2003 con los K, ¿verdad? Sí, a ver, evidentemente algo generó y hubo conquistas para un sector que las veces estaba postergado. Es muy impresionante escuchar hoy a dirigentes gremiales o a diputados o a políticos que ahora están en el llano, contar, que te cuenten los recuerdos que tienen de ver a Perón o de ver a Evita, que llegó a sus provincias y les dejó alguna pelota o algo, les generó con su carisma algo y desde entonces se hicieron peronistas. Todavía hay muchos dirigentes que recuerdan eso, que recuerdan charlas con Juan Perón. Me parece que Perón fue muy hábil en darle algún tipo de conquistas, obviamente, a la clase trabajadora que estaba postergada, pero mientras al mismo tiempo empezó a acumular un poder con prácticas que yo entiendo fueron poco democráticas. Tratar de controlar a la prensa, encarcelar a dirigentes de la oposición, perseguir a quien no era peronista, hasta incluso funcionarios, porque tengo entre mi familia algún antepasado que fue funcionario del gobierno de Perón y como era funcionario técnico, y lo siguieron para saber si estaba afiliado o no al partido, terminó echado del gobierno. Me parece que ahí se empieza a ver un rasgo de medidas que pueden beneficiar a un sector de la sociedad, pero también como un objetivo de aferrarse al poder. Después también es cierto que cuando Perón cae en el 55, porque la verdad que había generado mucha bronca, como se dice acá, odio, quienes lo terminaron proscribiendo, sacándolo del poder, terminaron generando también reacción en la propia sociedad, que seguía Perón o que no lo seguía, que terminó como empatizando con él en su largo exilio y además con la prohibición, ¿no?, hasta de mencionarlo. Entonces un fenómeno también complejo. Algo dio Perón para que un sector de la sociedad lo siguiera como lo siguiese, siguiendo tal vez métodos del fascismo porfiano, de la propaganda, incluso el 17 de octubre, ¿no?, que es como esta gran marcha, ¿no?, se dice, de los trabajadores de los suburbios para que Perón vuelva al poder cuando lo habían metido preso desde sus propios jefes, ¿no?, del propio presidente de entonces. También hoy, después de muchos estudios, se va viendo que ese día no haya sido como se escuchó que fue, sino que también fue como una especie de relato que montó Juan Perón. Ahora, pasó con Perón. Las conquistas que consiguieron los trabajadores efectivamente existieron, que las mujeres puedan votar por Evita, ¿no?, la esposa de Perón, también ha generado algo. La propia Evita, aunque también había mucha escenografía y propaganda puesta alrededor de ellos, generó muchísimas pasiones que siguen hasta hoy. Increíblemente siguen hasta hoy, porque es un líder que después, obviamente, estuvo proscripto y ha generado muchísimo daño en la prensa, por ejemplo, ¿no?, persiguiendo a periodistas y, como decía, encarcelando a sus opositores. Hasta Jorge Luis Borges sufrió la persecución de Juan Perón, este gran escritor argentino. La vuelta de Perón fue completamente trágica. Y es como muy difícil de entender qué es lo que hizo Perón desde España para armar un peronismo que era de izquierda, de derecha,
que era alentado para que las calles pelee con armas, para incitaba a la lucha armada, mientras también empoderaba gremialistas que eran completamente contrarios, por ejemplo el movimiento Montoneros, y todo termina absolutamente mal. Perón vino ya muy grande a la Argentina, pone a su pareja de entonces, a Isabel, como vicepresidenta de la República, una mujer que no tenía ninguna capacidad para ser jefa de Estado. Cuando muere Perón asume ella, y después viene la dictadura militar. Hay una cuestión también muy interesante. Durante la democracia, durante el gobierno de Perón y de Isabel, y de López Rega, que fue su gran ministro El brujo. todopoderoso, el brujo, claro, hubo cientos de muertes ilegales, fusilamientos, secuestros, persecuciones, que entonces empezaron antes de la dictadura. No estoy minimizando para nada la dictadura. La dictadura impuso un terrorismo de Estado, la verdad que inenarrable, siniestro. Pero el peronismo durante la democracia también mató, persiguió de un modo ilegal, ¿no? Y eso hoy para el peronismo no existe. Isabel Perón está viva y no la nombra ningún peronista. No la nombra Cristina Kirchner. Hubo una mujer peronista anterior a ella que fue presidenta. Isabel no existe para nadie. Y la otra pregunta que tiene que ver con Menem. Menem fue muy allegado en su momento a Juan Perón. El relato es que Perón vio algo en Menem que efectivamente después pasó porque llegó al poder. Ahora, también es un ejemplo extraordinario de lo que es el peronismo, porque Menem llegó prometiendo políticas como la revolución productiva, el salariazo, fue perseguido por la dictadura, podría decirse que era un peronismo más de izquierda, y terminó asumiendo y rompiendo todas sus promesas. Se alió con los empresarios más poderosos de la Argentina, con los Estados Unidos, porque el peronismo, ¿qué es? La verdad que es todo y nada. El poder, cuando Menem entendió que lo que había prometido no iba a funcionar, o tal vez funcionaba para él mejor toda su política, que terminó también con la inflación y el plan de convertibilidad de Cavallo, fue hacia ahí, reformó la Constitución para ser reelecto, con un pacto con el radicalismo. Y vos me preguntabas por qué no quedó en la conciencia colectiva tal vez de los argentinos el gobierno de Menem como exitoso, porque la verdad que frenó la inflación, que era un desastre en la Argentina entonces, con saqueo, con una Argentina destrozada. Es que también tuvo otro costado su gobierno, ¿no? Fue la privatización de las empresas de servicios públicos que no funcionaban, es cierto. Para tener un teléfono en la Argentina en aquel momento tenía que pasar décadas. Eso se mejoró la infraestructura, pero a un costo muy alto, que es privatizando las empresas de servicios públicos y haciendo crecer la desocupación a nivel... Perdón. Hizo de COVID y negativo, esto porque fumo. Disculpas. Terminó muy mal, con niveles de desocupación muy altos, con una ansia de volver a reformar la Constitución, y nunca logró salir de la convertibilidad, que fue muy efectiva en su momento, pero que después terminó estallando también bajo un gobierno peronista, el de Eduardo Duhalde, que fue vice de de Carlos Menem. Ahora todos, Menem, Kirchner, Cristina, hoy Alberto Fernández, exaltan a Perón, aunque política de derecha, de izquierda, de centro. La verdad que es muy, muy asombroso cómo el peronismo forma y tiene sus principios, pero si no gustan, tiene otros. Nico, a mí me tocó tener un papá militar
Yo fui luego al servicio militar para estudiantes en su momento y recuerdo que conocí al presidente Stroessner y él me decía, necesitamos oficiales como usted en las Fuerzas Armadas, pues yo estaba en la artillería haciendo una demostración de tiro y salí corriendo porque ver lo que mi papá sufrió como militar, yo decía, yo esto no voy a hacer nunca. Vos sos hijo de periodista, pero también sos licenciado en letras. ¿Qué te llevó al periodismo? No me gradué de eso, estudié 6 años. La, y nunca terminé, la verdad que la verdad que nunca quise hacer otra cosa en la vida, ¿no? Mi papá es periodista, también es filósofo, y me llevaba de chiquito a las redacciones y para mí era como algo, un lugar mágico. Los periodistas eran como superhéroes, a mí siempre me gustó mucho leer y además leer mucha actualidad. Y la verdad que hoy me veo trabajando con gente, o trabajé con gente que para mí siempre fue un sueño. Entonces, yo soy muy feliz haciendo lo que hago. No sé si lo hago bien o mal, pero la vida me llevó a viajar gracias al periodismo, a conocer a gente increíble gracias al periodismo, a vivir. Y la verdad que mi vida es mi familia y el periodismo. Bueno, mucha gente te está empezando a conocer en Paraguay, acá TN se ve. Los martes a las noches ya sos una especie de mercadería a ver cuando no hay fútbol. Yo todavía creo que el fútbol te gana, pero dentro de poco ya te vas a imponer porque... Jugó Boca el martes pasado, lo lamenté mucho cuando me enteré, pero bueno, es así, siempre hay alguien... Tenemos que ir a un nuevo corte. Tenemos que ir a un nuevo corte, te pido disculpas. A la vuelta quiero hablar de dos cosas. Quiero hablar del movimiento literario argentino, porque todos leímos Borges, Cortázar. Después yo encontré un hombre que se llama Juan José Saer, el turco. Y después quería saber qué viene ahora, cuál es la nueva ola de los escritores, filósofos, pensadores argentinos. Y por último, sí o sí, no podemos dejar de hablar el periodo K. ¿Qué hizo Néstor Kirchner para estar en el poder, para ser casi reverenciado, para que su esposa llegue al poder y hoy sea el factor político más importante de Argentina, aún siendo vicepresidenta? Vamos a un corte y volvemos con Nicolás Wiñaski. Volvemos, estamos en República o Caos, el programa de la TV paraguaya. Está mal que yo haga propaganda a nosotros mismos, pero a mucha gente le está empezando a gustar. Y estamos con el periodista de la TV argentina, Nicolás Wiñaski. Yo le decía antes del corte, Nico, dos cosas. ¿Cómo está el movimiento literario argentino? Pues teníamos figuras famosísimas, Borges, Cortázar, después viene Saer. ¿Quiénes son hoy los Borges de Argentina? Y la segunda parte, que no podemos dejar de hablar, porque estamos hablando dentro de todo de la historia sociopolítica, económica de Argentina, los K. ¿Qué son los K en la política, en la economía, en la historia de Argentina hoy? Mira, respecto a la literatura, hay todo un movimiento después intermedio, ¿no? Entre Borges, Cortázar, Bioy Casares, podría mencionar a Rodolfo Fouil, a Jorge Astiz, a César Aira, a muchos poetas, ¿no? A Lamborghini, a Roldo Conti. Después a una corriente que tiene que ver con el periodismo muy interesante, de Rodolfo Walsh, que era un periodista militante, pero que ha escrito cuentos maravillosos. Y hay como todo un movimiento al que le cuesta mucho publicar, porque obviamente el mercado editorial de la literatura es complicado, pero hay escritores como Fabián Casas, Ángeles Salvador, Polo Lotzaray, que le está haciendo muy bien. A ver, me voy a olvidar de muchísimos, Claudia Piñeiro, gente la que está haciendo bien, pero también hay como una pequeña literatura independiente que es muy interesante y que cuenta Gabriela Cabezón de Cámara, me voy acordando mientras hablo que es muy interesante. Y hay un fenómeno importante con los libros periodísticos en la Argentina, que suelen ser
suelen tener mucho éxito. Perdón, Jorge Fernández Díaz también es un gran bestseller acá en Argentina, con una saga que tiene que ver con una espía y mucha trama política. La política se va metiendo en todos lados también. Y respecto a los Kirchner, son un fenómeno interesantísimo, una acumulación de poder impresionante, un matrimonio clásico del peronismo. Néstor Kirchner era un gobernador completamente ortodoxo de lo que se llama acá el PJ, del Partido Justicialista, gobernador de una provincia, Santa Cruz, chiquita del sur, era desconocido. Eduardo Duhalde, cuando tiene que dejar el poder después del crack del 2001, lo designa a él. La verdad que ni siquiera sabía cómo se escribía su apellido, era más conocida su mujer Cristina, que era legisladora, pero Kirchner realmente era un animal político y tenía un proyecto infernal. Sorprendió muchísimo. Desde que entró en la Casa Rosada, no paró. ¿Y cuál era su proyecto político? El poder total. Y además, según está demostrando la justicia, ese poder era cleptocrático. En todas las áreas del Estado se fue demostrando, y hasta hay confesiones de empresarios que pagaron coimas y de funcionarios que las aceptaron, en la que se trabajaba para acumular dinero ilegal, simplemente. Y eso generó después muchos problemas en la gestión, y cuando se empezó a conocer cómo había gobernado Santa Cruz, se empezó a entender, cierto periodismo desde el principio, ¿no? Empezamos a señalar cómo era Néstor Kirchner en Santa Cruz. Había anulado la prensa independiente, al Poder Judicial independiente, la Corte le respondía completamente, tenía el poder total en Santa Cruz. Y la verdad que casi lo logra tener a nivel nacional. Es muy impresionante eso, porque con un discurso, y esto es parecido como Menem pero al revés, en Santa Cruz él fue como un buen alumno de Menem y Cavallo, y en la Casa Rosada tomó el discurso de los derechos humanos, de la lucha por conocer la verdad sobre los desaparecidos de la dictadura, mientras se aliaba de modo ilegal con parte del empresariado que hace negocio con el Estado, o que hacía negocio con el Estado, y ha acumulado una fortuna muy importante, muy importante. Por su forma de ser, terminó confrontando con muchos sectores de la sociedad, con la justicia, pero aún así logró, digamos, someter al Partido Justicialista, al peronismo, a su liderazgo, y tenía un plan que era el siguiente. Él gobernó del 2003 al 2007, después en una cuestión muy impresionante, le entrega el poder a su propia esposa, porque su plan era, gobernaba él, gobernaba Cristina, volvía a él, y entonces así podía evadir, digamos, la Constitución. Ocurre que murió en el 2010. Y ahí el proyecto de los K de Néstor cambió completamente. Obviamente fue un golpe muy fuerte para Cristina, y fue muy impresionante también la reacción popular cuando muere Néstor Kirchner en las calles, cómo salió la gente. Cristina Kirchner cambia el funcionariado, aparte del funcionariado que respondía a Néstor, pero sigue haciendo su negocio, y esto lo está demostrado en varias causas en la justicia. Deja hacer o deja que crezca la corrupción en su gobierno, y por su propia capaz característica personal, de carácter, mucho más confrontativa, menos pragmática, también terminó, si bien ganó la reelección, terminó completamente degradada en el 2015, imponiendo un candidato que no confiaba, que era Daniel Scioli, pero completamente sagaz. No hay que ni subestimar ni la ansia de poder o la cuestión absolutamente poco transparente de los Kirchner, ni su audacia, no hay que subestimarla, y también cierta inteligencia para volver al poder, porque después de 4 años y de haber dejado el país muy mal económicamente, muy mal socialmente, con esta confrontación a la que llamamos la grieta,
ella toma una estrategia que le ha funcionado de modo extraordinario, que es imponer como candidato a presidente a Alberto Fernández y a ella como vice. Alberto Fernández, peleado 10 años con la propia Cristina, le ha dicho de todo. Tal vez haya sido el crítico más lúcido y feroz de Cristina Kirchner, vuelve a amigarse con ella, hoy es presidente, pero el poder lo tiene Cristina. Y no cambió. Y entonces va a buscar de vuelta la solución de la justicia, de los medios, también a castigar al empresariado que ella considera enemigo, al campo. Eso lamentablemente no ayuda. E incluso maltrata públicamente al propio Alberto Fernández. E impuso también o logró que su propio hijo, Máximo Kirchner, que durante años era visto como un joven desinteresado o interesado muy poco en la política, hoy es uno de los hombres con más poder de la Argentina, probablemente el candidato a presidente del 2023, aunque tiene muy mala imagen. Nico, A ver, sí. te quería interrumpir porque se nos va a ir el programa y tal vez tenemos que hacer 10 de estos o hacer unas cápsulas sobre Argentina porque nos llevaste con una maestría desde 1913 a hoy. Pero hay dos cosas que no te puedo dejar de preguntar antes de irnos al corte otra vez. La primera guarda relación con los temas progre o nuevos en la agenda, el aborto. ¿Por qué mete el gobierno un tema como el aborto cuando que hay pobreza, cuando que hay desesperación, cuando que hay inflación? ¿Es una cortina de humo? ¿Es una alianza con el sector progresista? Porque un país católico como Argentina que apruebe el aborto legal llama la atención en todo el mundo. Y la segunda pregunta es... un papa argentino, exactamente. Y la segunda pregunta guarda relación con lo que ya me contestaste en un programa anterior. Yo veo que el movimiento acá está terriblemente desgastado políticamente y la gente está empezando a estar desesperada en la Argentina. Sí, es así. Respondo ahora entonces. Adelante, ver, adelante. Sí, empiezo por la primera pregunta, perdón, me perdí. La del Estaba esperando aborto. que ¿Por qué se mete en un país disculpame. agrietado algo que va a agrandar la grieta? Sí, eso es una cuestión muy interesante. En la Argentina empezó un movimiento, como en todo el mundo, en Michu, de las mujeres reclamando por derechos o por cuestiones que ahora muchos vemos que tal vez estaban mal o había algo que no funcionaba y que por las mujeres sufrían mucho. Salieron a la calle de un modo impresionante. Mauricio Macri quiso votar el aborto, diciendo públicamente que le estaba en contra. Con Bergoglio argentino como papa, al que Bergoglio no quería a Macri, y bueno, finalmente la votación del aborto no tuvo éxito. El votó en diputados con éxito, no en el Senado. Y la verdad que puede haber sido una cortina de humo o no, pero había una necesidad de una parte muy importante de la sociedad de que en Argentina el aborto sea legal. Tanto que Bergoglio, el Papa, yo creo que lo entendió. Hay muchos funcionarios de Alberto Fernández, de este gobierno, que son muy allegados a Bergoglio. Y Bergoglio podría haber hecho mucho más fuerza para que no se vote esta ley. Pero obviamente siempre el poder, poniendo una ley así en plena pandemia, llamaba la atención. Pero había una parte muy importante de la sociedad e incluso de fieles de la iglesia, que según mi información, la iglesia, a pesar de que obviamente estaba en contra de la ley, sabía también que había muchos fieles que empezaban a sentir como un descreimiento porque creían que en situaciones obviamente extremas el aborto tenía que ser algo legal, porque el aborto en la Argentina existía, pero era clandestino. Ahora yo podría resumir lo que podría pensar mucha gente. Yo estoy en contra del aborto, pero a favor de que sea legal. Porque obviamente nadie quiere abortar, la gran mayoría de las personas no querrían
abortar, pero esto era algo que efectivamente pasaba. No sé si tiene tanto que ver con alguna cuestión de conveniencia de Alberto Fernández para mostrarse progresista. Su secretaria legal y técnica, en la mano derecha, digamos, en todas las cuestiones jurídicas, fue la autora de la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Que también en la Argentina se votó en su momento y fue legal. Me parece que había como mucho impulso de un sector de la sociedad, de las mujeres, lo que llaman los pañuelos verdes. Fueron muy impresionantes las marchas, pero realmente muy impresionantes en todo el país. Y bueno, la ley salió y el Papa, yo creo que no hizo toda la fuerza que podría haber hecho para que no saliera. Me parece que era algo como inevitable en la Argentina, ¿no? Qué triste escuchar eso, de que el Papa, con todo el poder que tenga en un país católico, no haya podido dar vuelta a la opinión pública. Vamos a ir a un último corte. Al volver me respondes el tema de cómo viene la mano política para estas legislativas que son ahora y hacemos unas conclusiones contigo. Vamos a un corte otra vez. Dale. Volvemos, último bloque de República o Caos, hoy desde la casa de Nicolás Wiñaski en Buenos Aires. A ver, se me quedan algunas cosas muy evidentes. La primera, hasta uno de los países más ricos del mundo, en un periodo de mala administración, de guerras políticas, de incentivo a sistemas autoritarios, puede quebrar. La prueba está aquí al lado, es Argentina. ¿Qué aprendemos nosotros los paraguayos? Necesitamos darnos cuenta que la cuenta llega. Argentina no se dio cuenta hasta ahora que la cuenta siempre llega. Hay que pagar, no se puede vivir prestado eternamente. Se puede prestar para volver a repagar, para trabajar y volver a repagar. Se me ocurre también que lo que escuché de Nico de líderes políticos que perdían elecciones y se convertían en enemigos a muerte del que le ganó. La política es una actividad altruista que debería buscar que todos vivamos mejor. Paraguay, así como Argentina, como lo hemos visto, necesita de que las figuras prominentes se unan alrededor de una mesa a trabajar un proyecto país. Un proyecto país donde el que más se esfuerza, más gana. Un proyecto país donde no se le puede forzar a pagar la cuenta de B. Un país donde haya más libertad económica, un país donde compitamos con el mundo, un país donde pongamos de vuelta los valores y los principios de nuestra cultura como los esenciales, que no es lo que pasó en Argentina con el tema del aborto o del matrimonio igualitario, que no son temas esencialmente culturales de un país como ese. Entonces, Paraguay tiene la magnífica oportunidad de aprender del vecino que está al lado y de otros ejemplos que hay en el mundo. Nicolás, fuiste un lujo, sos un lujo. Nos quedó corto el tiempo, nos quedaron 60 preguntas. Una cosa. Sí, adelante. A ver si... Bueno, es muy importante a veces que solamente se le dé valor a las instituciones. Y a un librito que es muy importante que se llama Constitución Nacional. Tal vez solamente cumpliendo con lo que dice la Constitución, con las leyes y respetando las instituciones, todo vaya mejor. Estamos de acuerdo 100%. Dentro de poco vamos a tener en este espacio a constitucionalistas, vamos a hablar de todos los temas que vos de alguna manera esbozaste y que vimos ya en Argentina. Te quiero pedir que te despidas de la gente de Paraguay que te está empezando a conocer y a apreciar. Muchas gracias a todos en Paraguay, es un país con el que tengo mucha cercanía por diferentes motivos. Fui una vez sola, pero mis hijos hasta hablan un poco de guaraní. Yo todavía no tanto. Gracias, Paraguay. Bueno, Nico, un gustazo. Fue de vuelta una ocasión magnífica para seguir encontrándonos con la familia paraguaya, intentar ser una herramienta en la construcción de una sociedad mejor. Gracias de vuelta al canal, a C9N, estamos en casa. Gracias a los auspiciantes, gracias a este magnífico equipo de producción, a la dirección, a todos los que hacen posible
República o Caos. Nos encontramos la semana que viene. Que viva Paraguay.